Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Es de noche, cuenta el limpiabotas cuánto ha hecho, y cuenta el pregonero cuánto ha hecho. Es de noche y lamentablemente duerme el pueblo sin contar cuánto le han hecho. Es de noche, se mira el lucerigo allá en el cerro, sacan del calabozo al prisionero. Si no hay traición, seguro que habrá muerto. De noche y llegan a pelear dos pesadillas, la del hombre que duerme mal comido y la del otro que piensa en lo obtenido y no puede ahorrarse su desvelo. Desandando la historia, trote limpio. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes en esta víspera del huracán, super huracán. Bueno, pero antes vamos a entrar con un tema que también es super, los super tucanos. Recuerdo aquel periódico Tiro al Blanco que está ahí detrás, en el que se decía Super Tucano. Ese robo lo encabezó Leonel. El caso de los Super Tucanos no es un caso solo de soborno de 3.5 millones de dólares repartido en el Congreso y en otros niveles. Es mucho más que eso. Porque siempre el soborno es el aceite de las sobrevaluaciones. Y esa compra de los tucanos estuvo sobrevaluada en más de 80 millones de dólares. Las sobrevaluaciones se reparten entre la empresa, en este caso la Embraer de Brasil, y el gobierno. Pero el gobierno no para sus arcas públicas, sino para el gobernante de turno y los que participan de ese pastel. En el caso de los supertucanos, es imposible hacer justicia sin someter, sin involucrar, sin penalizar a Leonel Fernández, que era entonces presidente de la República y que fue el que armó ese proyecto junto con los jefes de la Fuerza Aérea y el secretario de las Fuerzas Armadas. Pero como tenía que pasar por el Congreso, también ahí embarró el Congreso. Leonel Fernández, en sus relaciones con Lula en Brasil, se le ofertó esa posibilidad de compra de los tucanos a la Embraer. Y él fue personalmente a Brasil. Y ahí aparecen las fotos de él, con los tucanos ya con el sello brasileño. Y él además los recibió aquí en la Fuerza Aérea, con la B de la Victoria, hizo hasta así. Está en la foto, yo la he puesto muchas veces en este programa. Pero cuando esto va al Congreso, había que sobornar a los dos presidentes de la Cámara, a Reinaldo Pared y a Valentín. Y
tenían que participar algunos senadores que estaban metidos en la Comisión Económica del Senado. Entre ellos Tommy Galán, que viajó a Brasil con esos fines, Canaán, entre otros. Estamos hablando de gente de la plana mayor del PLD. ¿Qué hace entonces la Procuraduría General de la República? Y solo un procurador sin vergüenza, al servicio de la impunidad, puede hacer lo que acaba de anunciar, que es sacar de ese expediente a Leonel, a Canaán, a Tommy Galán, a Reinaldo Pared y a Julio César Valentín. Lo sacó del expediente y lo deja a nivel del exministro de las Fuerzas Armadas, Peña Antonio, un oficial que lo manejaban ahí y que lo pusieron de piche tapón porque no se ponían de acuerdo, y ahora lo sacrifican. Y Pitini, que fue el que dirigió la operación de compra y venta y soborno. Entonces, la plana mayor uno de los principales actos de corrupción previo a Odebrecht, vinculado con las mafias brasileñas, está siendo, en este momento en que el país reclama fin de la impunidad, los responsables principales están siendo protegidos por el gobierno, por el poder. A ese bloqueo, a ese blindaje, es que nosotros nos referimos cuando decimos que el fin de la impunidad de más en más está vinculado al fin de estas instituciones, de este gobierno. Y no precisamente por vía institucional, porque no hay forma es más, se corre un gran riesgo de intentarlo hacer por vía constitucional, porque se ha hecho otras veces y ellos dominan la Junta Central Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, tienen todo los dineros del mundo y van a hacer lo que les da la gana con las elecciones. Entonces hay que hacer conciencia de esto para plantearse la necesidad de echar abajo estas instituciones por vía democrática. No hay que tirar un tiro por el momento. Este pueblo movilizado, con capacidad de paralizar este país, en un momento determinado puede lograr eso. Hay que seguir creciendo en esa dirección y proponerse ese objetivo. Es decir, echar abajo a Danilo, a Zuclaque, a estas instituciones, para reconstituir institucionalmente el país. Eso necesita una provisionalidad, una transición previa a una ruptura. Romper el orden institucional actual que está podrido para construir otro. Eso lo ha hecho la República Dominicana en varias coyunturas, incluso en el desmonte de aspectos fundamentales de la tiranía. Balaguer fue sacado de aquí con una huelga de 11 días y brincó la pared de la Anunciatura. Pues, algunos dicen, no, pero este es un gobierno electo. ¿Qué electo ni electo? Electo con la corrupción, con la corruptela, con la inmoralidad, con la compra de conciencia, con la compra de partido, con el fraude. Es un régimen ilegítimo. Y entonces hay razones desde la legitimidad popular, desde la decisión del soberano, que no solo se expresa en voto, sobre todo cuando está el proceso electoral viciado, no hay que llevarlo por ahí, sino que se puede expresar en las calles, se puede expresar en una reacción plebiscitaria que obligue a dimitir a las actuales autoridades. Ese tiene que ser el norte de este pueblo que se ha vestido de verde, abrazando la idea del fin de la corrupción y del fin de la impunidad y enfrentando un régimen que se resiste a hacer cualquier iniciativa de justicia. Todo lo prostituye, todo lo pervierte, ha pervertido el caso de los tucanos. Imagínense ustedes el caso de Odebrecht y Punta Catalina, donde está Danilo Medina metido.
Entonces hay que obligarlo, hay que forzarlo, hay que acorralarlo, hay que presionar hasta llegar ahí. Y en cierta medida hemos recorrido un camino importante en esa dirección. Eso lo tiene que decidir este pueblo, eso no se puede imponer. Pero este pueblo está tomando conciencia y estos hechos sirven para que la gente se convenza de que hay que sacarlo del poder, hay que echarlo abajo, hay que romper esto y hay que construir una cosa totalmente diferente, con una transición que convoque a la constituyente y a nuevas elecciones posteriormente. Así vemos las cosas a la luz de estos acontecimientos. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. En este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía, las dos rosas de sus manos. Me dijo llegar temprano es ver las cosas de frente y además te queda tiempo para mirarlas dos veces. Al ver al viejo descalzo, quise darle mis zapatos y me dijo, no hace falta. Lo que importa es tu conciencia, no es importante el ropaje, sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y defecando demonios. Por un camino, te gritan de lado y lado. Todo para peor. Gobierno, Estado, poder, están tan asaltados por los explotadores, saqueadores, contaminadores, ladrones, negadores de derechos. Está tan tomado por ello, asaltado por ello, que no hay manera de que las cosas mejoren. Y eso coloca al país en una situación sumamente difícil. Porque usted toma, por ejemplo, el tema del territorio. Suelo, subsuelo, sobresuelo, lo que está por encima del suelo. Y se va a encontrar con que en lugar de avanzar en procesos de reforestaciones, de reparación de daños ambientales, de recuperación ecológica, para compensar los daños históricos, cada año que pasa, este gobierno, y especialmente en el curso de los casi 20 años que ha ejercido el gobierno del PLD, todo eso se ha degradado mucho más. Costas, ríos, todo el tema del negocio de las granceras, bosques, los casos de las corporaciones mineras, el caso dramático de Cotuí con la Barrigol, las amenazas entonces que están en marcha con la Golques, con la Unigol, los grandes delitos ambientales. Hemos detenido algunos, como el caso de Miranda, hemos frenado el plan minero a base de lucha, de mucho esfuerzo, pero el cuadro es de degradación. Esa degradación influye también en la degradación del ser humano, en términos de
salud, educación, seguridad social. Más aún porque está acompañado de una corruptela que no cesa. Entonces, grandes recursos que pudieran ir a educación, a salud, a vivienda, a saneamiento ambiental, van a parar a los bolsillos de los jefes políticos, militares, empresariales, que han formado una especie o varias asociaciones de malhechores para saquear el país. Saquear, envenenarlo, contaminarlo. Entonces, como le decía en el día de ayer, el impacto de los fenómenos naturales es mucho mayor sobre la sociedad, sobre el ser humano y sus condiciones de vida. Por lo que esta ola de huracanes genera enormes tensiones en la sociedad dominicana. Generalmente, la política oficial, la vocería oficial tiende a culpar al huracán. Ciertamente, en este caso además, el huracán es un super huracán. Está llamado a hacer daño, pero si existiera una política de defensa del país, si existiera una visión de protección del ser humano, si no se dejara como se deja que los empobrecidos, las empobrecidas vayan a las zonas más vulnerables, a las cuencas de los ríos, a las laderas de la montaña, a las orillas de los ríos, en costas sumamente riesgosas. Si no se permitiera la deforestación en la cordillera septentrional, una cordillera además fofa, que tiene mucha caliza, propicia al derrumbe, a los deslaves, las tensiones, las posibilidades fueran mucho menores. Ni hablar si existiera un Estado organizado para enfrentar todo este tema de la protección de la gente, ¿no? Pero ¿cuántos años están la gente viviendo en condiciones de miseria en las zonas vulnerables? Y en lugar de descrecer la población que está en riesgo, aumenta, y se vienen con los planes operativos y de emergencia al final. Entonces hay una responsabilidad de Estado, hay una responsabilidad de poder inexcusable. No hay manera de exculpar de lo que provocan esos fenómenos, y aquí hemos hablado muchas veces de eso. A veces ni siquiera son grandes fenómenos con potencias destructivas, sino aguaceros. Y te provocan inundaciones, y te provocan daño, y se llevan casuchas. Porque el déficit de vivienda, la vivienda destartalada crecen en lugar de descrecer. Y entonces te publicitan los planes de vivienda. Entonces vamos a ver qué debemos hacer en breve tiempo, en este último segmento que viene ahora. ¿Qué debemos hacer en estas circunstancias cuando ya es inminente la llegada del huracán Irma? Pausamos y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. Bueno, el qué hacer. Lo primero es desconfiar de este Estado, de estas autoridades, de este gobierno. Vamos a ver lo que van a hacer. Pero hay muchas cosas que ya no han hecho. Hoy, en algunas avenidas de la capital están cortando árboles, cuando eso tiene que hacerse meses antes de la temporada ciclónica. Ustedes van a ver lo que acontece. Pero el tema, además del desplazamiento de las poblaciones en condiciones de riesgo, hace tiempo que debió hacerse. Entonces hay que plantarse en una línea de autoorganización del pueblo. Y en esa dirección
el movimiento camañista, la izquierda revolucionaria y esta mañana la mesa de izquierda, de unidad de izquierda, que ya articula gran parte de las izquierdas, vamos a decir, históricas y algunas nuevas. Y más que eso, Marcha Verde ayer en la Asamblea del Gran Santo Domingo acordó llamar al pueblo a autoorganizarse, a autodefenderse. Exhortó a todos los activistas, militantes, participantes, gente de conciencia, a unirse a las medidas preventivas y a enfrentar con todo el valor necesario, la inteligencia, la situación que se vayan creando a partir de la entrada de este super huracán a la isla, que en el mejor de los casos va a afectar gravemente toda la parte norte del país, costa y región norte del país, desde la punta de Higüey hasta Montecristi, ¿no? Y ni hablar de la parte degradada, mucho más empobrecida todavía de Haití. Podía incluso o bajar, y en ese caso le da de lleno a la isla, por el centro, y ustedes saben lo que eso provoca, o desviarse un poco para arriba y disminuir un poco los efectos en la parte norte. Pero después vienen las aguas en un país con esta vulnerabilidad. Así que preparémonos para tener una situación distinta. Y en estos casos, los gobiernos usan eso para escudarse. Aquí hay que enrostrarle al poder que haya convertido a la República Dominicana en un país tan vulnerable a esos fenómenos que están previstos a través de toda la experiencia histórica y incrementado a la luz de los daños que le ha hecho la sociedad humana a la naturaleza, al entorno natural. Nos tenemos que despedir. Vamos a ver si podemos mañana estar directamente y en vivo acá. Eso depende de las condiciones, de cómo llegue a la capital este fenómeno. Pero estén atentos, estemos atentos todos. Y Tiro al Blanco sigue en la pelea de este espacio donde se puede decir, se dice y de qué manera lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.